Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Estamos en un nuevo episodio de Inmunoaventuras y hoy tenemos a Yadia, una colega y amiga, es neuróloga pediatra, gracias a ella por estar aquí. Hoy vamos a hablar aunque ustedes no lo crean, el sistema inmunológico se asocia mucho también del sistema neurológico. Y en realidad el sistema inmunológico puede estar asociado a muchas áreas del cuerpo, en realidad todas, porque pues se puede involucrar en muchas enfermedades eh, en realidad. Así que bueno, sistema inmunológico, como hemos estado hablando, eh, en este caso de neurología, podemos tener enfermedades, encefalitis autoinmune o procesos autoinmunes secundarios a otros trastornos. Y entonces, básicamente los anticuerpos, pues la persona genera autoanticuerpos y esto pues genera entonces manifestaciones variadas. Entonces ahí es donde realmente estos pacientes, como las manifestaciones son neurológicas, ¿no? Pues convulsiones, algún otro trastorno de comportamiento que ya nos va como a ampliar un poquito más de eso, porque el paciente generalmente llega directamente a ella. Y bueno, cuéntanos cómo te llegan estos pacientes, cómo son estos pacientes. Bueno, primero gracias por invitarme. Es mi primera vez en un podcast, entonces estoy nerviosa. Bueno, te cuento que generalmente no me llegan primero a mí, Ok. porque las manifestaciones neurológicas son tan amplias que la persona no lo identifica al principio. Entonces, por ejemplo, si conversamos un poco sobre cuando los anticuerpos atacan zonas importantes del cerebro, uno puede tener manifestaciones de tipo epilépticas. Digamos, eso sí sería como más aparatoso y la Fácil. gente, sí, hay que mandarlo al neurólogo, ¿no? Pero luego están aquellas que son trastornos, por ejemplo, de la conducta, que era un niño previamente sano, sin temas conductuales, y resulta que de un día para otro comienza a tener alteraciones conductuales, y eso sí llama la atención, pero no llega primero al neurólogo, Mm. sino que va por todo un camino, ¿no? Empieza a ir al psicólogo o al pediatra y comienzan a pensar que son temas emocionales, ¿sí? Y ya luego que han descartado todo eso, es cuando entonces pasa por incluso por el psiquiatra, que es el psiquiatra de los niños, y luego llega a donde mí. Wow. Y cuando pasa todo este camino, quizás ya es un poco tarde para darle tratamiento inmunológico. Si alguien del público ha escuchado el PANDAS y el PANS, que está muy, voy a decir que muy de moda ahora que se habla de trastorno del espectro del autismo, porque al ser un trastorno conductual, se asocia mucho al autismo, ¿no? Pero resulta que esto deja secuelas neurológicas de tipo conductuales que puede durar años. Incluso hay personas que viven toda la vida con esto, ¿no? Y si pudiésemos hacer un diagnóstico temprano, se da tratamiento oportuno y es distinto lo que podemos ver en estos pacientes, ¿no? Que se recuperan, digamos que en un 80% de los pacientes. También puedo mencionar, más allá de los trastornos de conducta, si hablamos un poco de los trastornos motores. Sí pasa mucho que llegan niños que ya caminaban y que súbitamente comienzan a perder esa habilidad para caminar. Y Wow. resulta que primero em, comienzan a dejar de pararse, luego ya no se pueden mover, los que pueden hablar manifiestan dolor en la parte baja de la espalda o dolor en las piernas o hormigueo, y cada una de estas manifestaciones tiene distintos nombres. Una puede ser algo que se conoce como Guillain-Barré, que es una forma también autoinmune, en la que los anticuerpos atacan cierta unidad del cuerpo y da Guillain-Barré, que es esta patología en la que también tratamos con inmunología para mejorar la tasa de, digamos así, de la enfermedad. Y Ok. luego está aquellas que atacan, digamos así, que el cordón eléctrico más grande, que es la médula espinal, y al atacar la médula espinal, esto sí deja muchas secuelas, ¿no? Entonces deja esta secuela que no pueden caminar, no sienten, por ejemplo, la urgencia de ir al baño para hacer pipí o popó, y si la lesión es aún más alta, pues incluso puedo perder la capacidad
para respirar por mí mismo, ¿no? Entonces, realmente en neurología, inmunología, hay muchas cosas Claro. que compartimos Ujú. y en diferentes partes del Sí, neuroeje, ¿no? exacto. Y bueno, realmente yo te comentaba la otra vez que en realidad pues sé que no en todos los países es igual el tema de cómo se manejan las especialidades y las subespecialidades. Entonces, nosotros, en donde yo me formé, los neurólogos tenían una rama de especialización en enfermedades inmunológicas del sistema nervioso central. Entonces, imagínate, ellos estudiaban, aparte de estudiar pediatría, estudiaban neurología y luego estudiaban inmunología. Entonces, nosotros nos involucrábamos, pero era más que nada como un apoyo, porque ellos eran los que llevaban el caso. Sin embargo, es un trabajo en equipo, definitivamente. Digo, porque realmente el diagnóstico es full de ustedes por la parte de identificar la clínica, ¿no? Las manifestaciones que acabas de mencionar, ¿no? Y ya entonces el apoyo de nuestra parte de ver la parte del sistema inmunológico innato, que es el que está mayormente involucrado. Y también ver las partes, si puede haber trastornos genéticos también de fondo, nos involucramos también. Y bueno, sí, es un tema que no es... aquí en Panamá, de repente, ¿qué experiencia tú tienes como que de que la inmunología se involucre? Es algo que también siento que no es como que fijo, no siempre están involucrados, pero lo ideal es que estemos involucrados todos siempre de la mano. Y me llama la atención también esto que me dices, que se demoran tanto el paciente en dar vueltas y tanto tiempo que se da vueltas, como cuánto tiempo te puede demorar un paciente en llegarte después de haber pasado todo esto. La verdad es que el tiempo es variable porque depende mucho de quién hace la primera intervención. Si es un pediatra que tiene algo de formación neurológica, va a decir, pues evidentemente, este trastorno conductual tan agudo, o sea, es decir, de la noche a la mañana, debe tener una explicación cerebral, ¿sí? Y se debe investigar. Pero la mayoría de las veces, este trastorno conductual va de a poco, no es tan agudo, ¿no? Ujú. Así que la verdad decirte un número, no tengo un número, pero lo que nos llega, por ejemplo, al hospital de alta complejidad de la Ciudad de la Salud, es que definitivamente cuando llega ya, la mayoría de las veces llega en buen momento, llegan pacientes con trastornos motores o trastornos conductuales, que comenzamos a ponerle toda la ciencia, que si inmunoglobulina, que si rituximab y tal, y los pacientes mejoran. A mí me encanta cuando este es el tipo de paciente súper complejo que incluso llega a estar intubado, que no puede valerse por sí mismo, que no se mueve, y luego de tanta ciencia que se le mete, medicamentos súper especializados, luego llega a la consulta y te abraza y no se acuerda de esos episodios como si fuera una pesadilla olvidada. Ujú. Obviamente no recuerdan nada de lo que sucedió, sobre todos estos pacientes que sufren de encefalitis autoinmune. Es como una pesadilla para ellos. Si les Claro. cuentan, la verdad es que no recuerdan nada, pero es interesante cómo con los medicamentos disponibles, que sí los tenemos en el Seguro Social, los Ujú, medicamentos claro. llegan en Ujú. 6 meses a recuperarse casi el 80%, ¿no? Sí. Pero las enfermedades autoinmunes cerebrales son tan drásticas que comienzan a alterar inteligencia, conducta, cómo tú comes, si lo que comes te gusta o te da un mal sabor o no, cómo te comunicas, la parte motora. Y es increíble cómo la ciencia antes desconocía mucho esta parte, ¿no? Y cómo en los últimos 15 años hay una relación estrecha entre la inmunidad y los factores neurológicos, ¿no? Claro, exacto. Y mira, interesante que mencionas el rituximab y al igual que el resto de los tratamientos, estos tratamientos también alteran el sistema inmunológico porque, bueno, al haber algo autoinmune, pues hay como una exageración de las respuestas inmunológicas fuera de lo normal. Entonces, al utilizar rituximab, por así decirlo, bueno, ahí afectas las células B y al afectar las células B también puede haber una inmunodeficiencia secundaria. Y entonces por eso también nosotros nos involucramos, porque al haber eso entonces llegan a presentarse como problemas humorales, infecciones, puede ocurrir.
No es una cosa tan frecuente, pero es bueno que el niño luego de haber recibido rituximab lo veamos nosotros también en la consulta para monitorizar las células B y las inmunoglobulinas, porque entonces viene este efecto adverso. Sí, es interesante porque es como el medicamento al tratar la enfermedad también tiene su efecto adverso, que termina siendo pues también deleterio, ¿no? Pues también peligroso, y los papás se asustan cuando el niño está con infecciones y eso. ¿Has visto esos casos así frecuentes o ya generalmente te llegan sin infecciones? La verdad es que no nos han llegado con infecciones. Tenemos Sí, que la no es tan suerte, frecuente. no es Ajá. frecuente. Le explicamos muy bien a los papás que al tener un tratamiento que va a bajar, digámoslo Las así, las defensas, defensas del ajá. cuerpo, no deben tener visitas en la casa, tratar de que el niño salga con tapabocas, ¿sí? Porque muchos de estos niños ni siquiera van a presentar fiebre, o sea, van a tener una infección y ni siquiera la van a manifestar como la manifestaría otro niño, que la fiebre no es mala, evidentemente. La Claro. fiebre es parte del sistema inmunológico de defensa, que es Ujú. como que la primera defensa, ¿no? Y a muchos de estos niños quizás no vayan a hacer fiebre, cuando hacen fiebre es porque están muy graves. Entonces, eso me pasa también cuando usamos prednisolona o corticoides, ¿no? Todo eso se les explica a los papás de que es importante que los tengan básicamente como una burbuja, porque además no sabemos si ese sistema inmunológico se va a volver a encender o se va a volver loco otra vez. Esa es la parte que nadie sabe, ¿no? Ujú. Uno dice, bueno, un primer evento desmielinizante es un poco distinto porque puede ser el único, pero puede ser una manifestación de una esclerosis múltiple en el adulto, por ejemplo. Porque muchos de las esclerosis múltiples han tenido algún episodio Eventos. desmielinizante en la época de infantil o adolescente, pero nunca se reconoce como tal hasta que pasa y se hace un diagnóstico de esclerosis múltiple, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿Pero has tenido diagnóstico de esclerosis múltiple en la etapa pediátrica? muy poquitos, más Ujú. bien, es muy poquito lo que vemos, pero sí en el Seguro Social tenemos 2 o 3 pacientes con más bien más grandes, ¿no? Más de 15 años. Y esos los hemos remitido a neurólogos de adultos porque, pues, hay un neurólogo experto en esclerosis múltiple en la Ciudad de la Salud. Así que eso básicamente los maneja el neurólogo de adultos. Sin embargo, Ujú. ese primer episodio desmielinizante se puede ver en la niñez, entonces eso hay que explicárselo a los papás. La próxima vez que algo como esto vuelva a ocurrir, tiene que ir rápidamente a atenderse, ¿sí? Porque existen medicamentos modificadores de la enfermedad, pero sobre todo si se detecta, digámoslo así, tempranamente. Ujú. Y Ok. por eso es que le damos todas esas recomendaciones a los papás, porque tener un evento desmielinizante y reconocer y que los papás se vayan con esa palabra, primer evento ¿Qué es desmielinizante. eso? Y uno les explica, bueno, eso es cuando el cuerpo ataca la mielina, que es como el cable de tensión eléctrica por donde pasa la información. Y ese cable se le dañó la capa. Alguien lo atacó, es como si Ajá. alguien vino y lo cortó. Estos pacientes necesitan mucha terapia también, mucha Sí, necesitan, psicología. sí, de todo. Los papás, pues, sobre todo. Y bueno, si son adolescentes o si son niños ya grandecitos que entienden y que están viendo que algo está pasando. Sí, Sí. sí, por supuesto que sí. Y sobre todo nos pasa más que todo como, bueno, tú sabes que uno en pediatría, uno no solo atiende al niño, sino que uno atiende como que la familia, la Ujú. comunidad de ese niño, ¿no? Porque sufren todos. Em, y por eso es que tratamos de que exista el abordaje desde el punto de vista psicológico, ya que muchas de estas enfermedades son crónicas, es decir, de por vida, que se pueden manejar, pero muchas de estas enfermedades son de por vida, que tiene que tomar medicamentos frecuentemente. Y pues es muy difícil explicarle a un niño que tiene que tomar un medicamento para toda la vida, como que empiezas a pensar por qué yo tomo esto y el otro no. Sí, es un poco complicado. Ujú. Pero sí es un abordaje que se hace hacia toda la familia, incluso pasa muchas veces que la familia se rompe, papá y mamá se separan, porque las secuelas hace
huir a los cobardes, digámoslo así. Sí, y Entonces, me puedo imaginar eso. Sí, y sí, he visto casos sí, también donde pues se pierde esa, esa unión en la familia porque es muy, muy difícil. es muy Exacto. difícil. Pero no hay nada que no se pueda recuperar, digamos, ahí el niño necesita mucho apoyo de su familia, ¿no? Ujú, Y pasa sí, mucho que siempre queda la mamá luchona, a pesar de que ella también quisiera salir huyendo, pero ella, no tiene opción. Bueno, es que ninguno de los dos debería tener una ninguno de los opción, debería tener pero opción. Sí, qué tema, eso es un tema complicado. es un tema Y complicado. qué me dices de las, bueno, las encefalitis ya posinfecciosas que también tienen un componente autoinmune, ¿no? Pero es asociado a una infección. ¿Cuáles son las que tú ves más frecuentes? Mm, las que vemos más Bueno, aparte de panda frecuentes, y esto, las que vemos más frecuentes, en la mayoría no se detecta así como un germen, ¿no? por la clínica. Uno siempre piensa que eso debe ser un herpes virus, que es Ujú. el hermanito del herpes ese labial, que a uno le sale como un fueguito en el labio, ¿no? Más o menos para que te hagan idea. Entonces ese herpes ataca no solamente nervios de la cara o del cuerpo, sino que también puede atacar zonas importantes del cerebro. Y generalmente cuando vemos estos cambios conductuales o epilepsias, que estos síntomas vienen juntos, uno sospecha de encefalitis. Em, Y bueno, eso creo que es bastante común, pero es generalmente manejado por el pediatra, básicamente. Cuando es así, ya estas sí, encefalitis por herpes, el pediatra la puede manejar. sí, generalmente ahí intervienen Generalmente. también infectología por los Ujú, medicamentos que se deben ujú, utilizar a altas dosis, de ujú, los medicamentos específicos para herpes virus. ujú. Y ya depende, por ejemplo, de qué virus o bacteria estemos tratando, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, yo creo que yo tengo tiempo que no veo el famoso baile del Zambito. ¿Te Mm. acuerdas que eso lo veíamos en pediatría cuando éramos residentes, ¿no? Este niño que llega con movimientos anormales y tal, ¿no? Y eso es por una fiebre reumática o pues Ah, ok, estreptocóxica, ok, ¿no? ok. Es decir, por una enfermedad de la A piel. Corea, tú dices. Da Ajá, la Corea Corea, ajá, de ajá, Sydenham, ajá. que tú por una infección de piel, de garganta o de vías aéreas superiores, puedes, por un estreptococo puedes desarrollar también Ujú, enfermedades claro, ajá. neurológicas, ¿no? Y Que bueno, usualmente también es manejado por el pediatra de sala, el de urgencias, sí, que lo sí, y maneja en ese no sala. deja tantas secuelas Ujú, si se maneja ujú, tempranamente, ¿no? Eso sí necesita antibióticos por mucho tiempo, ujú. pero generalmente a Y, esos niños les va bien. y en el caso del herpes, ese sí puede dejar secuelas, ¿cierto? Sí, ese sí puede dejar Sí. muchas secuelas si uno no hace el tratamiento temprano. Ujú. El resultado de hacer tratamiento temprano implica puncionar la espalda para sacar un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y si ahí se detecta, por ejemplo, el caso del herpes, uno trata de dar tratamiento temprano porque sí deja secuelas a largo plazo. Generalmente son epilepsias que son tratables, pero que no es que va a llegar un momento en la vida que vas a dejar de tratarlo por la epilepsia. Generalmente queda la secuela, Ok. ya que hay unas zonas bien especiales del cerebro donde al herpes le gusta, la inmunidad provocada Exacto. contra el herpes le encanta afinarse y es los lóbulos temporales. Y este tipo de crisis son este tipo de crisis donde las personas sienten palpitaciones o que se les sale el corazón del pecho o pueden sentir mariposas en el estómago o miedo, ¿sí? O simplemente tener muchos cambios conductuales. Entonces ese son el tipo de crisis que nos puede dar a veces el herpes, ¿no? Y cuando uno hace, y nosotros nos apoyamos mucho de las imágenes de cerebro, sobre todo de la resonancia magnética, que es un estudio que toma imágenes del cerebro súper especializado. Es como tener una... Antes las cámaras eran de, yo no sé, voy a decir cualquier cosa, no soy experta en cámaras, aquí me la da el director, pero digamos un mega, ¿no? La Ajá, foto, y ahora hay fotos HD, 4K, ¿sí? ajá, ajá. Entonces más o menos así es la resonancia magnética, que es de 4K, y de hecho la que Claro. tenemos ahora en el Seguro Social es la mejor, el 3 Teslas. Así Ah, que con mira, no ese sabía. tipo, sí, con ese tipo de instrumento también nos ayuda a identificar lesiones por herpes, por anticuerpos que tratan el herpes. Ok.
Ah, mira, interesante, no sabía eso. Sí. Y al final de cuentas estos diagnósticos son, bueno, por punción lumbar, ¿no? Bueno, pues el niño lo agarran, hacen una punción a nivel de la, pues a nivel de la espalda, en Ujú. una parte de la columna vertebral a través de la columna y entonces Sí, obtienen un poquito de líquido cefalorraquídeo, entonces esto se va a un laboratorio sí. y se miden entonces los anticuerpos de esto, pues del herpes o de lo que sea, ¿no? Hay algunos paneles, ¿cierto? Como para medir todo esto. ¿Cómo Sí. funciona lo de los paneles para ver los anticuerpos? Nosotros realmente no medimos anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, no lo hacemos en Panamá. Lo que tratamos de identificar es el panel que se conoce como el panel meningio, en el que hay algunos virus ahí que se pueden detectar, pero Ok. no detectamos anticuerpos. Entonces pasa mucho que digamos que ya no queda el virus detectable en el líquido, pero si pudiésemos detectar los anticuerpos específicos para ese virus, probablemente sí lo encontráramos. Y Ujú. eso no es un estudio que hacemos realmente en Panamá, eso lo tenemos que mandar Mandar afuera. afuera. Y la mayoría de las enfermedades autoinmunes son estudios que mandamos a otros países a analizar. Recuerdo una bastante, una de las que más he visto es la de anticuerpos anti-NMDA y esa recuerdo que la mandan afuera. Pero la mandan, lo que no recuerdo es si la mandamos en paneles o la mandan solamente, lo que recuerdo es que me parece que solamente es el anticuerpo anti-NMDA. No Pues mide como un grupo. dentro, no, dentro de las enfermedades autoinmunes hay algunas que podemos mandar líquido cefalorraquídeo y hay otras que podemos mandar en sangre. Y generalmente, dependiendo de lo que estamos buscando, podemos mandar 2 o 3 anticuerpos, dependiendo. No es Mm, como bien dirigido, porque son estudios bastante costosos. exacto, Entonces, se trata de ser bastante dirigido basado en la clínica, pero... claro. Y el tema es que estos estudios a veces demoran en regresar 45 días, ¿no? Y yo no voy a esperar 45 días para darle tratamiento a una persona que el tiempo es oro, como digo yo, el tiempo es cerebro, entonces no puedo esperar que en 45 días me diga, sí, tenías razón, eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso se le explica a los papás. Vamos a mandar la prueba, demora 45 días, pero es muy probable que sea esto y se le va a dar tratamiento. Y muchas veces sí sale positivo. Ahora bien, puede que venga un resultado negativo, pero sí, lo más importante es la clínica, es decir, ¿qué es clínica para nosotros? Es los síntomas, lo que Claro. manifiesta la persona. Y sobre todo si ya uno empieza un tratamiento y la persona mejora, entonces evidentemente vamos por el buen camino, ¿no? Sí, es que muchas veces estas pruebas no tienen la sensibilidad de la especificidad, o sea, no siempre son del 100%, es que es imposible que sean del 100%, siempre va a haber algún falso negativo, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta en la clínica. Y si ves que el paciente está mejorando, seguir, y si no está mejorando, entonces también considerar otro tratamiento, considerar otro diagnóstico. Sí, Y ahí intervenimos nosotros también como apoyo. Nosotros lo que hacemos también es pues ver las células mediante citometría de flujo, vamos viendo los linfocitos T, los linfocitos B, las células NK, y dentro de los linfocitos T, los CD8, CD4, y ahí vamos viendo si hay alguna afectación en el niño. Incluso se puede hacer a través del líquido cefalorraquídeo si hay alguna. Generalmente después de haber recibido el tratamiento como rituximab, por ejemplo, para ver si se ha alterado. Eso siempre altera las células B, siempre las va a alterar. claro, Sin porque va embargo, hacia ajá, eso, porque sí, ese es dirigido. el target. Ajá. Ujú. Sin embargo, evaluamos qué tanto se alteraron y qué tanto esto altera las inmunoglobulinas, los niveles de inmunoglobulinas, que son pues las defensas, por así decirlo, parte de las defensas. Todas las defensas, ¿no? En este caso. Así que sí, súper interesante estos casos. Y creo que lo que acabas de mencionar, la citometría de flujo lo hacemos en la Ciudad de la Salud, ¿verdad? Sí, sí se hace. Sin embargo, ahorita hay un tema con el aparato, hay un tema, pero sí está el equipo, está ahí, solo que no está funcionando. Esperemos que funcione dentro de un par de meses. Y también tenemos el complejo, el departamento de inmunología que todavía está en el complejo, está haciendo el trabajo de la citometría. Sí, a veces la gente es un poco incrédula, pero no sabe la calidad de medicina que tenemos en Panamá, el Seguro Social y la Ciudad de Salud. Yo puedo mencionarlo
nosotros tenemos tratamientos que otros países envidiarían tener, ¿no? Sí, De alto exacto. costo, ¿no? Y Por lo menos un vial de inmunoglobulina para un sí, paciente de estos puede estar alrededor de los $1,000. así es, así Y el es. rituximab, ni idea, no sé. Eh, No sé cuánto cuesta, pero también es un medicamento de alto costo y está en el ajá. cuadro básico. Está en el cuadro básico. Obviamente yo para poder recetarlo necesito la autorización del reumatólogo O del inmunólogo. o el inmunólogo. Sí, hasta antes que ustedes llegaran, que es Rosela y tú, como inmunólogas, pues el permiso era con el doctor Tapia, ¿no? Entonces él siempre nos ha apoyado con esos pacientes. De hecho, los vemos en conjunto con reumatología. Él los sigue por los efectos adversos y si necesitamos escalar, Ujú. eh, también nos apoyamos mucho en él, pero sí. Mi idea final era esa, ¿no? Que en el Seguro Social sí tenemos mucha tecnología, tanto máquinas, medicamentos. Seguramente has escuchado, no sé si en tu residencia tuviste la oportunidad de hacer alguna vez plasmaféresis, pero eso es algo que casi ya no se hace porque si tenemos inmunoglobulina, ¿para qué voy a hacer plasmaféresis, no? Y todavía queda No me mucho. acuerdo de haber hecho eso. Todavía, exacto, porque bueno, tú estudiaste en un hospital super top en Canadá, entonces ellos no van a hacer plasmaféresis, por Dios. Pero el tema es ese, ¿no? Que ya se prefiere mucho y las guías en el momento por ejemplo, el Guillain-Barré, que está recomendado el uso de inmunoglobulina. Antes las guías hablaban también de hacer plasmaféresis, pero en aquellos países que tienen la disposición de colocar inmunoglobulina, se prefiere colocar gammaglobulina que Obvio, realizar sí. plasmaféresis porque evidentemente es mucho más invasivo la plasmaféresis, ¿no? Ya eso es Ujú. algo que casi no se utiliza a menos que tú no tengas el recurso como nosotros de tener la gammaglobulina. Sí, importante también, bueno, en donde yo me formé, cuando un paciente va a recibir inmunoglobulina, gamma pues, intravenosa o subcutánea, es bueno, lo que hacemos o lo que se hacía allá, se hace allá, es monitorizar los niveles de inmunoglobulina del paciente previo al iniciar el tratamiento, porque se han visto casos en donde realmente el niño, al hacerle la historia, resulta que el niño, esta manifestación que está teniendo, ya sea neurológica o cualquier otra parte del cuerpo, esta manifestación es parte de una inmunodeficiencia o un error innato de la inmunidad. Y resulta ser que no, que ha tenido infecciones o que no, que ha tenido muchas otras manifestaciones autoinmunes o en la familia hay. Entonces, a veces, pues, en la premura de darle tratamiento, porque realmente el niño está mal, se escapa eso. Y también pasaba ya, se escapaba y de repente se le daba la inmunoglobulina y ya si no la mediste antes de que el niño la recibiera, pues hay que esperar como un año. Pero sin embargo puedes darle tratamiento si tienes la sospecha, ¿no? Pero ahí eso sí es un tema que teníamos a veces allá, incluso estando en un país de primer mundo, teníamos ese conflicto con los neurólogos y con los reumatólogos o con cualquier otro especialista que usara inmunoglobulina. Ay, es que no le medimos las inmunoglobulinas. Pero Te bueno, creo. sí, ¿qué vamos a hacer, no? Es cuestión de como de crear conciencia, de dar docencia. Eh, Obvio, si el niño nunca, si esta es la primera manifestación que el niño tuvo y nunca había tenido nada, bueno, no creo que tenga una inmunodeficiencia, un error innato de la inmunidad como tal. Pero sí, eso pasa. Interesante. Así es. Lo tomaré Sí. lo anotaré aquí para tenerlo presente. Sí, sí, porque en realidad esto es muy poco lo que nos llaman a inmunología y en estos casos, pero cuando nos llaman siempre estamos a la disposición de apoyar y de hacer lo que se pueda hacer. Bueno, gracias Yadia por acompañarme y por compartir tus conocimientos. Espero que nos podamos ver en otra ocasión. Espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos en otra inmunoaventura. Bye bye. Chao, bye.